Continuamos entonces con el cálculo de la probabilidad de transición. Podemos entonces aplicar los resultados que obtuvimos para una transición dipolar eléctrica para calcular el coeficiente de expansión CJ, en donde ahora la dependencia temporal de la B es simplemente el coseno de omega t, donde omega es la frecuencia de la radiación que estamos empleando. En esta integral escribimos el coseno como la suma de dos exponenciales complejas, lo que nos da entonces dos integrales de exponenciales complejas que podemos hacer inmediatamente. Nos queda entonces una expresión cerrada para este coeficiente CJ. Aquí hay que recordar entonces que tenemos dos frecuencias, omega, la frecuencia angular de la onda, y la frecuencia característica del átomo, que es omega nj, que es la diferencia entre las energías En menos Ej dividida entre H barra. Conste que no hemos dicho cuál queda arriba y cuál queda abajo. Para entonces poder continuar, necesitamos detenernos a analizar los denominadores de cada uno de los términos en el corchete. Vamos a suponer, por ejemplo, que el estado inicial tiene una energía menor que el estado final. Entonces, el átomo tiene que tomar energía del campo para hacer la transición. En este caso, omega Jn es una cantidad positiva y nos interesa el caso en el que la frecuencia de la luz es cercana a resonancia, quiere decir omega es más o menos es cercano al valor absoluto de omega Jn, que es omega Jn. En ese caso, el denominador del primer término es de tamaño aproximadamente igual a 2 veces la frecuencia de la luz, mientras que el segundo denominador sí puede hacerse tan cerca de cero como uno quiera. Entonces, despreciamos el primer término en corchetes de nuestra expresión y nos quedamos solo con el segundo término. Fíjense que en este caso, omega nj es menos omega jn y omega jn es la que es positiva. Multiplicamos ahora esta expresión por su complejo conjugado para obtener la probabilidad de transición. Simple y sencillamente multiplicamos por el complejo conjugado. El único lugar donde aparece i es, el número complejo i, es en la exponencial. Hacemos el producto y llamamos delta omega a la diferencia entre la frecuencia de la luz y el valor absoluto de la frecuencia atómica. Y a esta la llamamos entonces la de sintonía, quedando una expresión bastante simple para el cuadrado de CJ. Ahora, en el siguiente caso, ¿qué pasa si el estado inicial n queda arriba del estado final j? Entonces omega jn es menor que 0, el valor absoluto de omega jn es omega nj. El átomo se deshace de la energía que tiene y esta energía debe de quedar en la radiación. En este caso podemos despreciar el segundo término en el corchete, nos quedamos con el primero y si ustedes hacen las cuentas con cuidado van a obtener exactamente la misma expresión que acabamos de obtener para el caso de absorción. Entonces esta misma expresión nos permite describir dos situaciones cuando el átomo pasa de un estado inferior a un estado superior, quitando la energía a la radiación, decimos que entonces hay absorción. O tenemos el caso en el que el átomo estando en un estado excitado, por efecto de la interacción con la radiación electromagnética, pasa a un estado de energía inferior, emitiendo entonces más luz, más radiación. A este proceso lo llamamos emisión estimulada. Entonces, para los dos casos, para absorción y para emisión estimulada, obtenemos el mismo resultado. La probabilidad de transición
está dada por esta expresión muy simple que tiene la dependencia que era de esperarse en las siguientes cantidades. Depende, por un lado, de la intensidad de radiación, E0 al cuadrado. Depende también del elemento de matriz de transición dipolar eléctrica, que es una propiedad del átomo, y depende de la desintonía entre la radiación electromagnética y el átomo, delta omega. En particular, vamos a ver cuál es la dependencia en desintonía. La mostramos aquí en la figura, es un Zenk cuadrado. Antes de la mecánica cuántica, Bohr y Einstein nos habían dicho que se producía una transición electromagnética cuando el valor de la frecuencia de la luz era igual a la diferencia entre las energías entre el estado inicial y el estado final dividido entre h barra. Nosotros acabamos de demostrar que esta condición, que cuando se satisface esta condición, se alcanza la máxima probabilidad de transición. Ahora, en la tarea van a ver que la teoría de perturbaciones no es la única manera de describir la interacción entre el átomo y la radiación. Hay otra aproximación que permite resolver de manera exacta el caso en el que se tiene una onda electromagnética casi resonante y un átomo, pero el átomo ahora se aproxima como un sistema cuántico que tiene solo dos niveles de energía. En un ejercicio de la tarea van a resolver el sistema del átomo de dos niveles y van a poder demostrar que cuando hay resonancia, quiere decir cuando la desintonía es exactamente igual a cero, el átomo oscila entre los dos niveles. Quiere decir que con una onda electromagnética con estas características podemos producir una superposición coherente de estados cuánticos. Bueno, también nos podemos preguntar qué pasa si la radiación electromagnética no es así de las bonitas que consideramos, sino que más bien tenemos una fuente que no es monocromática. Acuérdense, fuentes monocromáticas las tenemos solo con los láseres y los láseres se inventan en 1960 por ahí, entonces antes de eso no se tenían fuentes muy monocromáticas de luz. Podemos extender lo que hemos desarrollado para cubrir el caso de una fuente, digamos, una lámpara, la que sea, la que se les antoje. Para esto necesitamos describir la densidad espectral de energía, rho de omega. Esto nos dice, la rho de omega nos da la cantidad de energía entre las frecuencias omega y omega más de omega, está dado por el producto de rho de omega de omega. En electromagnetismo aprendimos que la densidad de energía, esta justamente que queremos considerar, es proporcional a la intensidad de la onda o proporcional al cuadrado de la amplitud, y el coeficiente de proporcionalidad es la permitividad del vacío entre dos. Entonces vamos a ver qué pasa en nuestra expresión si donde aparece E cuadrada multiplicamos por 2 rho de omega entre epsilon 0 y además integramos sobre todos los valores posibles de frecuencia y veamos qué se obtiene para la probabilidad de... Veamos entonces qué ocurre cuando hacemos esta sustitución. Queda entonces una probabilidad de transición en donde cambiamos la E cuadrada por rho de omega y además integramos sobre todas las frecuencias presentes en la fuente. Estamos suponiendo ahora el caso contrario. La distribución de energías en nuestra radiación es muy ancha, ocurre a muchas frecuencias y además cambia la rho de omega de una manera muy suave. Entonces tenemos que hacer la integral del producto de las dos funciones que se muestran aquí, la anaranjada que es la rho de omega y el Zenk, que es una función muy aguda centrada en delta omega igual a 0. Entonces, para integrar este producto, en realidad lo que podemos hacer es cambiar o sustituir la rho de omega, evaluarla en el centro de la función Zenk y sacarla de la integral.
resultando entonces una probabilidad de transición que ahora es la integral solo sobre la función sec cuadrada. Podemos continuar evaluando esta integral si hacemos el cambio de variable, llamamos z a la de sintonía por el tiempo entre 2, lo escribimos explícitamente, hacemos las sustituciones y nos queda una integral de sec cuadrado de z entre este límite inferior cuando omega es igual a 0 hasta infinito. La última suposición que vamos a hacer aquí es que podemos extender la integral en el límite inferior. La contribución de sec ya no es importante y entonces podemos extender la integral desde menos infinito a más infinito y resulta que esta es una integral que se conoce. Si ustedes van, la buscan en tablas, la buscan en Wikipedia o donde quieran, y van a encontrar que el valor de esta integral entre menos infinito e infinito es igual a pi. Entonces, obtenemos una probabilidad de transición que está dada entonces por esta expresión muy simple, donde tenemos el cuadrado del elemento dipolar eléctrico, tenemos la densidad de energía a la frecuencia resonante, el valor de pi y, importante, nos quedó una t. Bueno, vamos a analizar esto que acabamos de obtener. Fíjense que usamos el elemento de matriz dipolar eléctrica de X, pero si la fuente no está polarizada, en realidad en lugar de X cuadrada debemos de tomar el promedio, si quieren, de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, promedio dividido, hay que dividir entre 3, eso es igual entonces a RJN, el cuadrado de RJN entre 3, sustituimos y nos queda entonces una probabilidad de transición que depende de esta RJN. Es una expresión que suena muy razonable, es proporcional al elemento de matriz, aquí está, y es proporcional a la densidad de energía a la frecuencia atómica. Pero tiene un problemita. Esta probabilidad de transición crece linealmente con el tiempo. Quiere decir que si esperamos lo suficiente, esta probabilidad ya no es pequeña comparada con la unidad. ¿Cómo le hacemos? Entonces, tenemos que reinterpretar lo que hemos hecho hasta ahora si no queremos tener que tirar toda la basura. Para hacer este rescate, lo que tenemos que hacer es considerar no la probabilidad de transición, sino cómo cambia esa probabilidad de transición en el tiempo. Esto es, tomamos la derivada respecto al tiempo de este coeficiente al cuadrado para obtener lo que vamos a llamar la tasa de transición. La interpretamos como el número de transiciones que pueden ocurrir en la unidad de tiempo, por ejemplo, el número de transiciones que ocurren en un segundo. Nos queda entonces una expresión muy simple para esta tasa de transición en términos solo del elemento de matriz dipolar eléctrico y de la densidad de energía a la frecuencia atómica resonante y multiplicado o dividido en 3 por estas constantes. A esta expresión que tenemos aquí se le conoce como la regla de oro de Fermi.